departamento en Colombia, allá se llama estado, es un estado andino llanero, porque tiene parte del llano, pero también tiene parte del piedemonte andino. Entonces, este municipio queda en los límites entre el piedemonte andino y el comienzo de los Andes, en Venezuela. Por eso la diversidad vegetal es muy especial en este municipio. Y pues una serie de comunidades interactúan y viven en este sitio. Se caracteriza por presentar en su constitución inicial, por supuesto, bosques de montaña, entre bosques premontanos, montanos, con altas precipitaciones y humedad, porque en este caso es un sitio de montaña, donde por supuesto, como ya les mencioné, se dedican principalmente a la siembra del café. Más o menos estos son los paisajes que podemos ver en el municipio de Sucre. El estado portuguesa tiene 3 municipios muy parecidos y que se dedican a la producción de café nacional. Es el municipio Unda, el municipio Concepción y el municipio Sucre, del cual estoy hablando. Les muestro estas fotografías para que veamos más o menos de lo que estamos hablando cuando hablo de este municipio de montaña, donde se siembra café, donde viven estas comunidades. Ok. La investigación, pues, para describir los usos de las especies se basó principalmente de la manera como he abordado la etnobotánica. Entonces, lo abordamos desde el punto de vista social, con la gente, interactuando con las gentes, sabiendo, intercambiando conocimiento, de lo cultural para saber qué representaban las plantas en su cultura, desde lo ambiental, porque le dimos una ubicación en el ambiente, en qué zona de vida se ubican estas plantas, si son productos de una intervención, si son cultivadas o no, y si hay un beneficio económico al final de ellas. Por supuesto, describiendo qué tipos de plantas y por qué son utilizadas, ¿no? Quisimos, creo que disculpe, se me había pasado una diapositiva. Listo. Además de ese abordaje que les acabo de explicar, que es parte de la metodología, esta diapositiva venía antes, disculpen, se hizo principalmente un análisis cartográfico de la información, o sea, del área de estudio, perdón, donde analizamos cómo es la cobertura vegetal hoy en día en este municipio, que es muy distinta a la de hace años por la misma dinámica que tienen de la siembra de café. Y eso nos interesaba para determinar entonces en qué poblaciones hacer los muestreos y para considerar entonces qué especies podrían ser más importantes para ellos. La población y muestra se tomó de manera aleatoria, se seleccionaron 4 comunidades que tenían fácil acceso, teníamos la oportunidad de visitarlas y que ya referenciaban información de uso de las plantas. Los métodos fueron distintos, nos basamos más en un enfoque cuantitativo, pero se utilizaron varias técnicas. Entonces, observación directa, se hicieron una serie de recorridos de inventarios tipo RAC, donde muchos de los habitantes nos acompañaron y se hizo una identificación de las plantas. Por supuesto, se tomó fotografía de las especies, se tomó una muestra botánica para ser identificada en el herbario FOR y poder dar, en este caso, la identidad taxonómica. Cuando se recopiló, se documentó el conocimiento, por supuesto a cada habitante se le entregó un consentimiento informado y se le aplicó un instrumento tipo encuesta para llenar la información de cada una de las especies. Pero además, esos recorridos fueron a manera también de entrevistas porque los habitantes empezaban a contar para qué utilizaban las plantas y toda esa información fue registrada. Del instrumento se puede aplicar 92 instrumentos en las 4 comunidades seleccionadas, que sirvieron para entonces para tener la muestra de las plantas utilizadas. Estas plantas, por supuesto, fueron categorizadas a través de una metodología de etnobotánica, a través de los usos que reportaron los habitantes. Se hizo un análisis estadístico
donde se aplicó un dendrograma o se calculó un dendrograma de similaridad. Básicamente se calculó el índice de valor e importancia de las especies y también se hizo un gráfico de la serie de interacciones, de algunas interacciones, para analizar si había interacciones entre las especies utilizadas o alguna relación entre las especies utilizadas y las comunidades muestreadas. Para eso también se hizo un análisis de similitud. Listo. Ok, ahora sí, entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Del análisis cartográfico obtuvimos este mapa de cobertura vegetal, donde se puede distinguir que las áreas que están en verdes más oscuros, se cree que son bosques, fíjense, son áreas muy pequeñas, aisladas, inclusive son relictos ya boscosos, muy pequeños de lo que era el bosque original. La mayor parte de la cobertura vegetal está representada por matorrales, cultivos de café bajo sombra, sobre todo. Hay un porcentaje de cultivos de café sin sombra, pero su cultura o su costumbre es hacer cultivos de café bajo sombra, o lo que llaman cultivos de café en bosque. Ya les voy a mostrar más adelante una fotografía de ello. Pues entonces casi toda la cobertura la representa la producción agrícola, en este caso. El municipio es netamente agrícola, se ha deforestado gran cantidad del bosque original gracias a la producción de café y otros cultivos de subsistencia vamos a decir, de menor escala. Como les dije, entonces seleccionamos cuatro comunidades, como lo mencioné en la metodología. Esta es la distribución de las comunidades en el municipio. Una comunidad que se llama Barro Negro, Guayabital, Quebrada de las Rosas y Campo Ameno, que están en diferentes parroquias dentro del municipio, que por supuesto tienen características distintas, aunque todos son del medio rural. Listo. Cuando visitamos las comunidades y hablamos con la gente, aplicamos la encuesta, empezamos a documentar cada uno de los usos. Toda esa información se fue documentando en cuanto al número de especies que usaban y para qué lo usaban. Con esta información que se documentó, aplicamos una curva, en este caso de acumulación de especies, porque queríamos ver si tenía la muestra al momento era representativa con 4 comunidades. En principio queríamos trabajar con más comunidades, pero por cuestiones políticas y de transporte y pues cosas que sucedieron en el país, no se pudo trabajar con más comunidades. Pero hasta el momento se veía que la muestra de las 4 comunidades fue representativa para tener una visión del uso o las especies que usan este tipo de comunidades. Listo. Primero se hizo una clasificación basado en plantas no vasculares y plantas vasculares. En este tipo de inventario no se ve, o por lo menos en la región no se había documentado nada sobre plantas no vasculares y me pareció interesante entonces hacerlo. Más sin embargo, tenía nada más un registro fotográfico, no tenía un especialista a la mano que me ayudara a identificar. Cuando llego a Colombia, que tenía esas fotografías, un compañerito de la universidad, José Quiñones, me ayudó a identificar de manera general, hasta género, muy por encima, pero sirvió para tener una visión de lo que la gente utilizaba en cuanto a plantas no vasculares. Entonces se registraban algunos, en este caso algunos briófitos, musgos y hepáticas. Entre esos, pues llamó mucho la atención esta especie de género Dictanium que vemos aquí, y Frulania, que vemos aquí con un líquen, que utilizan, las personas le dan una utilidad más como ornamental en sus casas. Entonces, las personas llegan, como algunos de estos crecen en rocas, las rocas las traen del cafetal y la colocan en la sala de las casas o en el patio. Entonces porque les parece hermoso, les parece bonito, a todos lo llaman musgo, no les tienen un nombre específico,
pero bueno, pareció interesante documentarlo porque no hay mucha documentación acerca del uso de briófito. Listo, luego entonces hablamos de las plantas vasculares. Entre las plantas vasculares, pues, documentamos pteridofitos, angiospermas. Entre las angiospermas, entonces los dividimos por hábito o por forma de vida. Los árboles principalmente que existen son dejados para sombra de café. Entonces, casi todas las especies que existen, que por ejemplo son los ingas, que corresponden a los guamos, que dejan para café, Cheflera morotononi, que tiene le dicen mano de oso, también dejada para el café. Casi todas, otra especie que la llaman pardillo, Cordia aliodora, que también la utilizan en Colombia, también es muy abundante, pero es porque la dejan para la sombra en el cafetal. Otros arbustos, las jureras, son muy abundantes, que son las urticáceas, la pringamosa. También tenemos sufrútices o hierbas, entre eso, bueno, hay una diversidad grandísima de liconias, hay varias especies de liconias, hay costus, calateas, hay una gran diversidad que podemos documentar, no traigo toda la fotografía, de especies que existen en la zona y que las personas usan, ya sea como ornamental o le dan otro uso como que acabo de mencionar, para los árboles que alguno que otro utilizan para madera, pero el uso principal es la sombra del cafetal. Listo. En epífitas también documentamos un gran número de especies, donde la familia orquidiácea resultó ser la más abundante. Entonces hay una diversidad de orquídeas, de especies que son características de esta zona de vida y que hasta el momento también hemos registrado algunas en Colombia, en cafetales. Por ejemplo, Comparetia falcata, que es esta especie que vemos a la derecha, arriba a la derecha, de flor fucsia, que se ve mucho en los cafetales de aquí. Yo le digo la reina de los cafetales, allá también es muy común. Las catleyas, esta catleya que, bueno, todas las catleyas están en peligro de extinción, también la tienes registrada ahí, las prostequia, los escafiglotis, pues los epidendrum. Hay una cantidad de géneros, de especies, de orquídeas, inclusive hicimos inventarios de orquídeas en esos cafetales. Otros trabajos que tenemos publicados corresponden a orquídeas en esos cafetales de esas zonas de vida. Y también, por supuesto, diversidad de bromelias y piperáceas entre las epífitas. Listo, más o menos eso para que vean una fotografía de lo que les hablo cuando le digo un café bajo sombra o un café dentro de un bosque. Tenemos las plantas de café, hay musáceas en esta clase del banano, que ya llaman cambur, la musa paradisiaca, tenemos, y los árboles. Entonces se aprovecha lo que era el bosque y allí se siembra los cafés, el cafetal. Pues a nivel internacional el café se dice que los catadores lo han categorizado como un café con un aroma diferente, con un aroma especial, un café más puro, por decirlo así. Inclusive muchos de estos cafetales en algún momento fueron certificados por la Unión Europea. Algunas personas pudieron en algún momento exportar café gracias a este tipo de siembra y que de alguna manera también favorece a la biodiversidad, ¿no? Listo. En el muestreo se registraron 264 especies pertenecientes a 195 géneros, perdón, y 82 familias, donde pues se destacan, por ejemplo, el género Citrus, porque ellos cultivan muchas especies, en este caso de naranja, limón, toronja, para su consumo. Entonces hay una diversidad de citrus que ellos cultivan. Los Anthurium también es una zona donde, además de cultivar Anthurium, también tiene especies de aráceas naturales, donde hay una gran diversidad de aráceas, especies de begonias que son cultivadas, también hay especies de la zona. Entonces es común conseguir esto en las casas y que la gente las utiliza sobre todo como ornamental. Y son cultivadas, por supuesto, en esos jardines, junto con gran cantidad de especies, por ejemplo, de la familia Lamiaceae, de la familia Fabaceae,
la familia Malvaceae, entonces, que son más o menos las familias que representan la diversidad vegetal utilizada allí. Pues estos son los 11 tipos de uso que le dan esta comunidad a las plantas. Fíjense, es diverso. Por ejemplo, cambia en comunidad. En algunas comunidades es mayor el uso medicinal, en otras es mayor el uso ornamental y el comestible, que serían los 3 primeros usos que se registran como los usos que esta comunidad tienen en mayor escala a las plantas. Uno podría pensar que sería más el medicinal, está acostumbrado a ver en la mayoría de las publicaciones que el medicinal es el primero, pero en estas comunidades, como pueden ver, por ejemplo, en Campo Ameno, fíjense, el ornamental prevalece sobre el medicinal. Aquí pues es el medicinal en guayabital, en Barro Negro entonces también el ornamental. Hablamos del ornamental como un uso sumamente importante para estas comunidades. Y tiene que ver con que tienen una serie de jardines muy hermosos que ya les voy a mostrar cómo son y que son muy curiosos. Entonces, porque tienen una serie de características que de pronto ustedes la han visto en otras partes del mundo. Pero en estas zonas del país no se había registrado como ese tipo de jardines. Cuando hablamos de jardines, entonces hablamos del patio de las casas, donde la gente tiene, además de plantas ornamentales, tiene plantas medicinales. Entonces tienen ese doble uso. ¿Quiénes los tienen? Principalmente las amas de casa, y tiene un valor muy representativo para las mujeres de esta zona. Entonces, el jardín es su sitio donde ella puede pasar el tiempo, se olvida de los problemas, tiene una alegría cuando le florece una planta. Cuando alguien de la casa se enferma, ella va y busca una planta y hace un preparado, sea porque tiene el conocimiento. Entonces, esos sitios tan hermosos de esta zona de vida, son sitios donde hay mucha información, además de la diversidad que ellos guardan. Pues fíjense, aquí está otra vez la tendencia en cuanto al mayor uso. Si juntamos todas las comunidades, sería el ornamental, seguido del medicinal y el comestible, porque muchas plantas la utilizan como consumo. Listo, entonces fíjense, la diversidad, aparte de la diversidad de especies que podemos conseguir en los jardines, muchas de las especies que vamos a conseguir en jardines de zonas andinas, inclusive la mujer andina tiene esa tendencia de tener jardines con flores hermosas, los pelargonium, por ejemplo, que los llaman novios, los geranios, los lirios, los claveles, las mismas begonias, especies de asteráceas. También conseguimos muchas especies de crasuláceas, igualmente cactáceas que se han ido también cultivando y que forman parte de esta diversidad y que tienen un valor para ellos. Y en conjunto, esos patios o jardines, yo les llamo jardines doble propósito, conseguimos esas plantas. Entonces, por ejemplo, el romero, que tiene una utilidad muy apreciada por ellos, lo utilizan para el tratamiento capilar, cuando las personas tienen caspa, cuando a las personas se les cae el cabello. El onoto, que lo utilizan cuando las personas están, la Vix orellana, cuando las personas, se llama a Vix orellana, perdón, porque voy a decir el nombre científico porque hay personas de otros países, que sería en Colombia achote, lo utilizan para hacer gárgaras, cuando las personas tienen gripa o tienen problemas de las amígdalas. También cuando las personas les sale en el labio alguna afección, son muy utilizadas. La Melissa officinalis, el toronjil, también es muy utilizado allá para la gripa. Entonces, todos los jardines, estas especies las conseguimos en casi todos los jardines. El llantén, que también es muy común conseguirlo, se utiliza para controlar la tensión, aunque últimamente hay personas que han documentado que afecta la visión. Entonces se ha dejado un poco usar, pero sí lo vemos en los jardines. Y luego, por ejemplo, esta planta que está debajo a la derecha se llama cardosanto. Le dicen cardosanto, es una planta muy usada hoy en día como terapia para el cáncer. Entonces también vimos en algunos jardines que las tenían.
Y dejé de último estas dos porque, pues, no son plantas naturalizadas, son introducidas, pero no son naturalizadas. El noni, que es una planta que de unos años para acá se cultiva mucho en Venezuela y es muy utilizada para una serie de afecciones, sobre todo la diabetes, el sobrepeso, pero pues también ha traído como unas consecuencias. Inclusive esta planta es polinizada por moscas, tiene un olor muy fuerte, y pues mucha gente no le gusta el cultivo, pero se sigue teniendo por el conocimiento que, o en este caso ellos llaman la fe que le tienen al noni, ¿no? Y esta que es un caso para registrar. Yo no sé si en este momento hay un investigador en Venezuela que haya registrado esto, pero a lo mejor ya hay publicación. Le dicen acetaminofén. Voy a leer el nombre científico porque en realidad poco la conozco, la documenté porque el caso es bastante fuerte, ya les voy a echar el cuento. Plectratum ornatus es una lamiácea. Es una especie que hace muy pocos años se entró a Venezuela. Alguien dijo que servía para quitar el dolor de cabeza y la fiebre, y a la falta de medicamentos la gente la empezó a usar a grandes cantidades. Pues ya hasta el momento se registran muchas muertes gracias al uso excesivo de esta planta, y pues la gente lo sigue teniendo en los jardines y sigue teniendo esa fe. Entonces ahí vamos a la contradicción de qué es lo que estamos usando para curarnos, ¿no? Listo. El análisis de correspondencia, similaridad que les comenté, que realizamos, entonces pudimos ver cómo era la dinámica en cuanto a especies que usan en las comunidades. Queríamos relacionar si tenían el mismo tipo de especies, si de pronto habían especies diferentes. Entonces nos encontramos con la sorpresa que en el caso de Campo Ameno y Guayabital, pues a pesar que comparten algunas especies, pues cada una tiene también su grupo de especies en particular, Profe, qué pero pena interrumpirte. Nos quedan 3 minuticos de presentación. uy, wow, hablé mucho. Listo, ya vamos a terminar. Y bueno, tenemos a Quebrada Negra, perdón, a Quebrada de las Rosas y a Barro Negro, que sí comparten, son muy similares porque comparten mucha planta. Igualmente lo corroboramos, lo voy a pasar rápido porque me queda poco tiempo, en el análisis del dendrograma de similaridad, perdón, y en este caso de interacciones. Entonces, esas dos comunidades, lo que es Barro Negro y Quebrada de las Rosas, comparten muchas de las especies que usan. En cambio, esas otras dos comunidades, Campo Ameno y Guayabital, no. Listo, también analizamos de dónde venía el conocimiento. Resulta que la mayoría del conocimiento, este uso de planta, viene transmitido desde las familias, o sea que todavía se transmite parte de ese conocimiento, y que la mayoría de la flora es introducida, que se usa en este momento. Voy a pasar esto rápido por el tiempo que me queda, pero es la parte más importante de la investigación porque también engloba lo cultural. Fíjense, entonces, el índice de valor, importancia de estas especies, de valor de uso de estas especies, perdón, resultó con mayor valor de uso el café. Como les dije desde un principio, son comunidades que viven de la producción de café, es su medio de subsistencia. Entonces el café lo utilizan para el consumo, lo utilizan para la parte medicinal, hacen artesanías con el café, lo comercializan, inclusive su bandera, fíjense, tiene una ramita de café, ellos viven del café, todo está en torno al café, todas las familias viven en torno al café, y fíjense los productos que salen de esta zona de vida, inclusive las fiestas patronales se llaman fiestas del café. Entonces el café representa como la planta de mayor importancia para ellos. Este es otro caso que ya se sacó una publicación de esta planta, se llama Bauhinia macrophylla, es una fabácea. Resulta que le dicen flor de montaña, palo de cruz, cruceto, flor de guaramaco y flor de sangre. Es una especie que también representa para ellos, o tiene gran importancia para ellos porque cura hemorragias. Entonces ya científicamente la planta ha sido estudiada, hay publicaciones fitoquímicas que comprueban que tiene un efecto anticoagulante.
y pues ellos la han utilizado hace mucho tiempo y pues el que tenga esa planta tiene el oro, así me dijeron en una de las comunidades, la flor de montaña. El otro caso es la de la catrella, la orquídea, hay una diversidad de orquídeas, pero la catrella persivaliana, que es esta catrella que vemos aquí, y también está en su variedad blanca, para ellos tiene una gran representación, porque la llaman flor de mayo. Cuando hay la floración de esta flor, ya saben que viene la Semana Santa, y pues esta especie, además de utilizada, además de tenerla en sus jardines, la comercializan. Es un comercio ilegal, hay que decirlo, pero sí la comercializan. Muchos viven del comercio de ella, inclusive la variedad blanca ya casi ni se consigue por esa extracción. Y fíjense, hasta los grupos musicales se llaman como la orquídea, en la parte religiosa también, adornan a los santos con las orquídeas, entonces tiene distintos usos. En la parte comestible, medicinal y ornamental, también está la sidra. Pues aquí en Colombia la llamamos sidra, ya la llaman chayota, es un edule, y porque la utilizan para varias cosas y en todas las casas la consiguen. Ellos dicen que nace solo y pues forma parte de la dieta. El yagrumo, que para aquí yarumo se cropia, en este caso la Cecropia peltata, esta es muy utilizada para sombra de café, pero también para la cura del cáncer. Entonces ellos también le dan mucha importancia porque los cogollos o en este caso las primeras hojas son utilizadas para la cura del cáncer. Y pues hoy en día la gente paga inclusive por tener esas primeras hojas. Y el aguacate, porque entre los frutales es la especie más cultivada y de mayor importancia comestible y medicinal para estas comunidades. Todo el mundo en su casa tiene un árbol de aguacate, lo consume, bueno, listo. Ya para terminar, entre muchas conclusiones que tenemos de la investigación, pero por el tiempo no las puedo presentar, vamos a presentar algunas rápidamente. Entonces, bueno, las comunidades rurales consultadas, pues guardan, además guardan un gran conocimiento o muchos conocimientos del uso de las plantas, y lo cual se ve influenciado también por todo el conocimiento de uso de las plantas que vienen desde el Piedemonte Llanero hasta los Andes. Entonces, una combinación de especies del Piedemonte Llanero y de los Andes y de personas que son venezolanas, pero y otras personas que no son de Venezuela, donde sus ancestros son, por ejemplo, colombianos. La vocación agrícola que les vengo hablando de la zona también ha traído consigo que estas personas, además de conocer el uso que tienen las plantas, las cultiven. Entonces, eso ha favorecido de que haya gran conocimiento de uso, de alguna manera, aunque por otro lado no ha favorecido el hecho de que haya mucha deforestación. La flora introducida que existe en estas comunidades, pues uno podría pensar, podría ser algo negativo, pero al contrario, ha traído muchos beneficios, la mayoría ha traído muchos beneficios para estas comunidades, y muchas de ellas son flora naturalizada que ya tienen más de 100 años de uso y hoy día se manejan muy bien. Termino diciendo o dándole las gracias a todos los habitantes de las comunidades que nos recibieron de manera muy cordial. Esta investigación es de ellos porque me ayudaron. Las personas claves en las comunidades como la señora Isidra, el señor Luis Hernández, una estudiante que también hizo su tesis que se llama Iraida, al doctor Alexis Bermúdez, que fue mi tutor, al profesor Pablo Sanabria por todo su apoyo para la investigación, al ingeniero John Méndez, que me ayudó en la parte cartográfica, de la Uniquindío, el profesor Álvaro Ospina, que me ayudó con el análisis de las gráficas de similaridad, y al biólogo José Quiñones por la ayuda con la identificación de las plantas no vasculares. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Manelli, por esta ponencia tan interesante. Vamos a proceder a leer las preguntas de esta plataforma y luego continuaremos con las preguntas de YouTube. Bueno, para empezar, Alina Freire nos comenta: Manelli, de tu experiencia en la zona cafetera del Quindío, ¿qué porcentaje estimas que son las mismas especies? Listo, las especies de uso, hay un gran porcentaje, yo diría como un 70% de las especies,
porque hay como un 30% que es más hacia la flora de piedemonte y llano. Pero Venezuela y Colombia comparten muchas especies en realidad comparten. Aunque Colombia, por supuesto, es biodiverso. Por ejemplo, si hablamos de orquídeas, Venezuela registra 1.500, 1.600 de especies nada más de la familia Orchidiaceae. Pero si hablamos de Colombia, estamos hablando de 4.300 especies. Entonces, imagínense la diversidad. Pero sí, hay mucha similitud en cuanto a la flora. Eso creo que se lo ha dicho al profesor Carlos en una oportunidad. Listo, muchas gracias. Pregunta el doctor Carlos Agudelo. ¿Qué tantos desarrollos hay en Venezuela en etnobotánica? Listo. Pues en cuanto al aprovechamiento de plantas, existen varios. Hoy en día se está dando uno muy interesante en cuanto al aprovechamiento del cacao. Entonces lo he venido viendo porque por las redes sociales y amigos que tienen empresa en cuanto a la producción de chocolate. Venezuela ha tenido muy buena producción de chocolate en el tiempo, inclusive el chocolate colombiano es muy bien comercializado y hoy en día se está aprovechando a gran escala. Entonces hay varias empresas ya y mini empresas que se están haciendo acerca del uso y el conocimiento que tiene el cacao. Entonces hacen jabones, hacen chocolate, hacen champú de cacao, o sea, distintos productos y se están comercializando en el mundo. Pregunta Carlos Agudelo. ¿Los usos que se le dan a las especies pueden llevarlas a algún estado de amenaza o las comunidades hacen procesos de propagación o cultivo? Listo, sí, se los pueden llevar a amenaza, inclusive esa especie de orquídea que les dije, la Cattleya persiliana alba, está totalmente en amenaza. Y es porque las personas de estas comunidades se dieron cuenta que personas del área urbana, sobre todo de las ciudades, en Caracas se ve muchísimo, que es la capital. Nosotros estamos alejados de Caracas, pero cuando la gente viaja a Caracas, llega a la terminal, casi siempre se ve gente del municipio de Sucre con saco de orquídeas vendiéndola. Entonces la misma gente compraba esas plantas. Esa Cattleya era muy buscada y los cultivadores de orquídeas pagaban muchísimo dinero por una Cattleya blanca. Y hoy en día, pues esa fotografía es de una casa de una señora que me dijo casi tómela, pero no le diga a nadie que yo la tengo. Así me dijo la señora, porque si esa especie hoy en día se encuentra en peligro de extinción por el abuso en este caso, de extracción. Pregunta Alina Freire. ¿Las personas son de origen indígena o colonos? No, colonos, no son de origen indígena, son campesinos, colonos que llegaron a esa zona. Muchos son del llano y se fueron a la zona andina, y otros son de la zona andina, pero de otro estado de Venezuela que se llama Trujillo. Entonces lo que hicieron fue como bajar de piso altitudinal y colonizaron esta área. Y el otro proceso interesante, profesora, gracias por preguntar. Cuando yo hablo de personas colombianas, resulta que hubo un tiempo donde Venezuela recibió mucha mano de obra de Colombia. Entonces las personas origen colombiano se iban a recoger café allá. Les iba también que se quedaban y a mucho tiempo tenían sus fincas. Entonces encontrábamos personas donde hablábamos con los abuelos y resulta que los abuelos eran colombianos y llegaron ahí recogiendo café y hoy en día tienen sus fincas, tienen sus casas, hicieron su familia allá y se quedaron. Entonces de allí también viene esa tradición y esa cultura de siembra de café bajo sombra. Y no solamente la siembra bajo café bajo sombra, sino también el huerto y estos jardines tan hermosos que tienen con doble propósito. David Guato pregunta. Buenas tardes, ¿me podría explicar un poco más sobre la metodología utilizada? Listo. La metodología utilizada, se me pasó la diapositiva. Básicamente lo que se hicieron fue recorridos de identificación de las plantas con los habitantes que se podía y se aplicó una encuesta. Se hizo un conversatorio tipo entrevista con ellos y se trató de registrar toda la información que además se registra en la encuesta.
porque eso pasa mucho cuando nosotros vamos a una comunidad. Nosotros llevamos un instrumento muy cerrado muchas veces que no nos deja registrar todo. O sea, la persona empieza a hablar y entonces, ¿cómo documento esta información que es importante? En un principio aplicamos la encuesta, pero nos dimos cuenta, bueno, pero es que hay que documentar todo. Por eso yo hablo de la importancia que tienen muchas especies, además de tener un índice alto, que yo el índice alto ya tengo otro conocimiento porque ese índice alto, porque tiene un valor cultural para estos habitantes de esta población. Y pues desde la etnobotánica o de la visión que tú tengas es un poco, vamos a decir, un poco libre, porque tú puedes aplicar muchas metodologías, puedes calcular un índice o puedes irte a la estadística, tus datos puedes analizarlos de diferente manera, pero según siempre, sin salirte del objetivo que quieras. Bueno, vamos a continuar con algunas preguntas de YouTube y volvemos con las de Cisco. Los dejo con Laura. Bueno, buenas tardes. Acá en YouTube tenemos un comentario de Marta Serrano. Dice saludos desde Sucre, Bolivia, y de los estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad San Francisco Xavier. Gracias, un saludo. Bueno, y Clever Gilberto Castillo de la Guerra nos dice, buenas tardes, una pregunta, ¿cuál es la especie dominante y la abundancia? Listo. Pues yo calculé abundancia, como se calcula, por ejemplo, en un IBIS, porque pues no apliqué metodología para calcular un IBIS, pero desde el cálculo del índice, lo más usado, porque desde la botánica registramos más, es la más usada, es el café. Y luego es las especies que yo les acabo de mencionar. Entonces, que si la cacleya, tenemos la Aureunea macrofila, que es la flor de montaña. Por supuesto, hay otras especies que también son usadas, aunque tengan no tengan un índice alto, pero por ejemplo, el guamo. El guamo también es una especie ingaosterdiana, que es la especie que ellos llaman guamo blanco. También la he visto aquí en Colombia. Sí, es una especie que también se comparte. Igualmente lo que llaman pardillo, que es Cordia leodora, que aquí le dicen nogal cafetero, también se comparte entre Colombia y Venezuela, son especies abundantes. Pero lo más abundante es el café porque es una zona agrícola y ellos lo cultivan. Y en cuanto a uso, por supuesto. Gracias, profe. Y tenemos acá una última pregunta, la hace John Chaul. Él nos dice, ¿se encontró evidencias de algún tipo de extracción de principios activos de estos recursos naturales? No, todavía no tenemos ninguna evidencia de principios activos. Pero sin embargo, falta mucha investigación en la zona. En relación a la etnobotánica no ha sido tan estudiada. Ha tenido otro tipo de estudios. Por ejemplo, se hizo un estudio muy interesante. Se analizó si si hay alguna relación con pérdida de biodiversidad y el uso de estos cafetales bajo sombra. Entonces ahí sí se midió la abundancia de algunas especies, por eso menciono lo del guamo o lo de Cordia leodora, y se determinó que la estructura del bosque original ya se perdió. Pues toda la zona, hoy en día, los relictos que existen no tienen la estructura del bosque original. Más sin embargo, esta técnica que tienen de dejar árboles en el cafetal o colocar el cafetal donde era el bosque, sí es favorable para la diversidad de otras especies, para un paisaje biodiverso cafetero, como así lo llaman. Entonces hay muchas investigaciones, pero falta mucho en botánica y por supuesto hay especies que están allí registradas que tienen mucho potencial para hacer este tipo de estudios. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, continuando con las preguntas del Cisco, pregunta Alexis Marulanda. En cuanto a los usos medicinales que se le dan a las plantas en este estudio realizado en Sucre, ¿encuentras diferencias notables en contraste a los usos que se le dan a las plantas en Colombia, como por ejemplo en el departamento del Quindío? Listo, gracias. Alexi, no, fíjate que
me sorprendía mucho, por ejemplo, el uso del yarumo. Pues aquí en Colombia es yarumo, allá es yagrumo, pero es cecropia. Las especies de cecropia aquí también se están utilizando para la cura del cáncer. Y me llama mucho la atención. Entonces hay que ponerle el ojo a eso porque pues allá lo utilizan y la utilizan para otra enfermedad que lo olvidé no mencionar, que se llama mal de Chaga. Entonces, tanto el mal de Chaga como el cáncer se está utilizando el yagrumo. Pues todavía no se ha comprobado muy bien si a nivel medicinal sirve para eso, pero la gente la está utilizando. Entonces se comparte algo del conocimiento. Otras especies, por ejemplo, el uso de los guamos, aquí es muy parecido. El uso ornamental también, pero dígame. Pero el medicinal, pues, entre otras especies que de pronto se me escapan, el diagrumo es compartido, el uso contra la cura, bueno, es una cura para el cáncer. ¿Sí? Alguien creo que está levantando la mano, ¿cierto? ¿No? Pregunta el doctor Carlos Agudelo, ¿los usos se dan más en especies nativas o introducidas? No, más en especies introducidas de cultivo, profe, más que en especies del bosque. Por ejemplo, los brownea es del bosque, pero como es una zona donde mostraba el mapa, fíjense, todo está intervenido, o sea, porque la gente ha deforestado para producir sobre todo café. También hay áreas que tienen ganadería, hay áreas que hoy en día son potreros, tienen cultivos de maíz a poca escala, pero también tienen, entonces ha sido muy, muy intervenido. La mayoría de las especies que hoy existen, aunque algunas por supuesto pertenecen a esa biodiversidad original, pero el gran porcentaje, como veíamos en la gráfica donde se calculó cuáles eran introducidas y cuáles eran de la región, la mayoría es introducida, por eso es que la mayoría de usos es de especie introducida. Alina Freire pregunta, ¿las comunidades que comparten las especies son contiguas? Sí, bueno, son, por decirlo así, como el territorio no es tan grande, sí son continuas, es lo que quiso decir Lina, ¿cierto? Contiguas. Contiguas. Sí, si es que son una comunidad es vecina a la otra, por eso Sí, comparten tantas especies, exactamente. ¿o no? Sí, nos pasó con con Barro Negro y Quebrada de las Rosas, que son más cercanas, pero lo que fue Guayavital, que son las comunidades que yo mostré que no comparten tantas especies, resulta que nos dimos cuenta que estas comunidades no están tan cerca y están más próximas al área urbana. Entonces, las otras comunidades no están tan próximas al área urbana, pero estas dos últimas que acabo de mencionar sí. Y parece que a lo mejor esto tiene algo de influencia en las especies que utiliza. Porque en la área urbana la dinámica es totalmente diferente. Douglas Giovanni Rizo dice, buenas tardes, un saludo para todos desde San Juan de Pasto, Colombia. Buenas tardes, Douglas, es un placer para nosotros tenerlo nuevamente en este intercambio científico y bienvenido. Nos dice Paola Risueño, ingeniero Matos, que no valía el registro. Alina Freire pregunta, no, nos comenta, Brownea macrophylla crece en la Amazonía ecuatoriana. Y aquí en Colombia también hay unas bromas interesantes. Le dicen palo de cruz porque cuando se corta el tallo resulta que los haces vasculares quedan en forma de cruz. Entonces, por eso tienen unas creencias también interesantes con esta planta. Alexis Marulanda. He visto últimamente en muchos lugares del Quindío que asocian el aguacate para dar sombra al café. En Venezuela lo asocian de igual manera. De ser así, ¿crees que es importante seguirlo usando y reemplazarlo por en otras partes como los guamos, heliconias y pringamosas? ¿Traerá esto consecuencias negativas o positivas para la economía de la zona? Pues no, lo que pasa es que allá cuando hablo de la presencia del aguacate, pues tienen uno o dos árboles
Pero ya cuando es a gran escala industrial, donde se va a dar un aprovechamiento, por decirlo así, comercial tan grande del aguacate, pues no sé qué consecuencia pueda traer para el cultivo de café. ¿Qué pasa con esto? Resulta que además de ser cafetales bajo sombra, el patio de las casas, ellos tienen esos jardines doble propósito que yo llamo ornamentales y medicinales, pero también tienen muchas especies como la sidra que mostré. Entre eso está la oyama o lo llaman calabaza, la cucurbitácea, tienen frijol, o sea, tienen varias plantas que de pronto no las mostré porque no registraron gran número, pero que se registró en el listado de plantas que ellos utilizan para comer. O sea, entonces son patios productivos. Son patios donde ellos tienen diversidad de especies que utilizan también para el consumo diario. Eso también es interesante y es una dinámica que he visto que se hacía en las fincas antiguamente aquí en Colombia y que hoy en día de pronto se ha perdido esa técnica de café bajo sombra, de esos patios productivos donde en la finca hay un poquito de cada cosa. Y el aguacate es una de ese poquito de cada cosa. Siempre hay un árbol de aguacate. Pero no sé, lo vuelvo a repetir, si a gran escala cultivar aguacate con café traiga algún beneficio o algo positivo o algo negativo al café. No lo sé porque no soy agrónomo. Bueno, debemos terminar este ciclo de preguntas para darle paso a la siguiente ponencia, pero pues las preguntas e inquietudes las podemos enviar al correo o la doctora Maneli pues puede irlas contestando en el chat. Le voy a dar la palabra a Lina Freire y a Rodolfo Matius para que finalicen esta ponencia y para iniciar la siguiente. Muchas gracias a todos y a usted, doctora Maneli. Gracias. Muchas bien gracias, puede, toma la estimada palabra. Maneli, qué gusto. Alina, sigue. No se escucha. No, solamente qué gusto verte nuevamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Súper interesante porque aquí vemos cómo son colonos y que están cerca de las ciudades, entonces están utilizando más productivas. Muy, muy Sí. interesante tu charla. Gracias, muchas gracias. Mi nombre es Alina Fierro, somos del grupo de organizadores, soy profesora de la Universidad Regional Amazónica ICIAM. Gracias. No, el placer es mío y gracias, por la invitación. Matius, por favor. Muy buenas tardes con todos los participantes, doctora. Muy buenas tardes. Un gusto en tenerle aquí en este evento, nutriéndonos de su conocimiento, muy interesante de su investigación. Le damos la bienvenida y esperamos que en futuros seminarios contar con su presencia. Claro que sí. Quiero saludar a los participantes que se han conectado en esta tarde, que es Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Perú. Un saludo muy cordial y esperando que en futuros seminarios contar con su presencia. Muy buenas tardes, qué excelente que estén aquí. Carlos. Matius es nuestro representante de la Universidad Técnica de Cotopaxi en este convenio internacional que hemos firmado entre la Universidad del Quindío en Colombia, la Universidad Técnica del Cotopaxi en Ecuador y la Universidad Regional Amazónica ICIAM de Ecuador también. E igualmente estamos articulando a la Universidad de Barcelona en España en este mismo evento. Una bienvenida a todos y un agradecimiento muy especial para quienes nos acompañan el día de hoy. Bien, pues Anita, damos inicio a nuestra segunda presentación. Ahí ven mi pantalla. Sí, correcto. Sí. Falta ponerla en formato presentación. Listo. ¿Listo? ¿Se ve? Listo. Y se ve bastante. Bienvenidos.
Bienvenidos a todos nuevamente al Seminario Internacional de Intercambio Científico 2021. A continuación tenemos la ponencia del doctor Rafael Hernández Maqueda. Él es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó estudios de posgrado en la misma universidad donde obtuvo el diploma de estudios avanzados y trabajó en el RAE Jardín Botánico de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el proyecto Sistemática de la familia Gramineaceae. Fruto de este trabajo, pues obtuvo su título de doctor y en la especialidad de Biología Evolutiva y Biodiversidad por la Universidad Autónoma de Madrid. El doctor Rafael Hernández ha colaborado en varios proyectos de investigaciones con distintas instituciones, la Universidad de Murcia, Universidad de Castilla-La Mancha en España, Universidad Tecnológica de Dresden en Alemania, Universidad de Connecticut, USA y Universidad de Leiden en Holanda. La ponencia que vamos a escuchar el día de hoy se llama Plantas útiles de Dan Ignacio Cotopaxi, Ecuador. Y en la parte de abajo podemos ver su correo para contactarnos directamente con él. Muchas gracias. Y damos paso al ponente. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Lo primero, ¿se me oye bien? Sí, se escucha bien. Bien, Rafael, muy bien se escucha. gracias. Bien, en primer lugar quiero agradecer por la oportunidad de mostrar los resultados del proyecto de investigación que estamos desarrollando en la Universidad Técnica de Cotopaxi y me gustaría aplaudir este tipo de iniciativas que, bueno, demuestran nuestra capacidad de adaptación en estas épocas tan planas y tan difíciles en las que solamente podemos mirar nuestros muros, nuestras paredes y, bueno, pues quieras que no, poder compartir, aunque sea a partir de este medio, pues siempre es bienvenido y se agradece, ¿no? Bien, voy a empezar a compartir esta presentación. Me dicen cuando se ve. ¿Se está compartiendo? Aún no, No, doctor, Rafael. aún no se ve. Ya. A ver, un momentito. Ahí voy, de nuevo. Ok, ya está empezando. Perfecto, listo. Muy bien, pues bueno, el tema que yo les voy a presentar, con ese nombre, plantas útiles en San Ignacio, Cotopaxi, Ecuador, es un subproyecto que se ha desarrollado, y ahora voy a explicar ese concepto de subproyecto, que se ha desarrollado en un proyecto de investigación internacional en la Universidad Técnica de Cotopaxi, dentro del Grupo de Desarrollo Local Sostenible. Voy a comentarles un poco y digo que forma parte de un subproyecto porque realmente esta investigación en principio no surge directamente como una idea de analizar la etnobotánica del lugar, ¿no? Sino que está enmarcado en un proyecto de desarrollo local. Hace ya 4 o 5 años empezamos a trabajar con la comunidad de la que vamos a hablar y empezamos con el diseño de un proyecto que tiene el nombre Fortalecimiento de las capacidades de empoderamiento socioeconómico en 2 comunidades rurales del cantón Latacunga, Ecuador, a través de un proceso de investigación, acción participativa y capacitación agroindustrial. Este proyecto fue financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional junto con la Universidad Técnica de Cotopaxi y el apoyo estratégico de la Universidad de Almería, en España. Entonces, un poco por situarles, la idea de este proyecto era trabajar en distintos ámbitos con el objetivo principal de potenciar la participación y empoderamiento de la mujer en todas las actividades socioeconómicas de la comunidad. Entonces, enfocado en ese proyecto de desarrollo local, surgieron 3 ejes principales sobre los que había que trabajar.
Por un lado, apoyar la capacitación de la mujer rural como agente de transformación. Ese era un poco uno de los objetivos específicos, cómo hacer para que pudieran desarrollar distintos tipos de habilidades. Por otro lado, formar en técnicas de manejo agrícola, desarrollo de variedades locales, respetando siempre el acervo cultural de las comunidades, ¿no? Con la idea principal de incrementar la autosuficiencia de estas comunidades. Y por último, fortalecer el desarrollo de productos transformados y su comercialización. De nuevo, el enfoque en las mujeres. Bien, como ven, este proyecto tiene muchos ejes: social, digamos, agrícola, ambiental y económico. Y en el marco de este proyecto se desarrollaron muchas actividades. La primera de ellas fue desarrollar un diagnóstico participativo, y en ese diagnóstico participativo lo que pudimos trabajar por medio de distintos grupos de discusión, distintos tipos de técnicas típicas de las ciencias sociales, análisis MAFO, historias de vida, entrevistas, pues surgieron las distintas actividades que eran interesantes para la comunidad, para su desarrollo. Y en muchas de esas sesiones nos dimos cuenta que aparecían las plantas, existía una fuerte vinculación de la comunidad con las plantas. Entonces, por eso digo, sin ser un objetivo principal, enseguida nos dimos cuenta que teníamos que saber cuál era la relación de la comunidad con las plantas, porque seguro que de ahí va a surgir algo interesante para trabajar en el marco de desarrollo local, en el marco de un empoderamiento y un desarrollo en la propia comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos propusimos comprender la relación hombre-planta en el contexto de la comunidad para entender los factores que condicionan dicho conocimiento en la comunidad. Bien, obviamente eso lleva consigo varios objetivos específicos, entre los que caben destacar, pues obviamente, identificar las especies, tanto silvestres como cultivadas, que tienen algún uso, alguna importancia en la comunidad, determinar los principales usos y, con todo ello, establecer cuál es la importancia de las plantas, tanto en el eje social, económico y ambiental, que pueda, de alguna manera, servir para el desarrollo de la comunidad. Bien, ¿cómo hicimos esta parte de ese macroproyecto? Nos olvidamos del macroproyecto y nos centramos en esta parte específica. Bien, en primer lugar, por situarles un poquito, la comunidad de San Ignacio se encuentra en el callejón interandino. Aquí pueden ver en la imagen de la derecha que se encuentra entre el volcán Cotopaxi y el volcán de los Silinizas, y se encuentra en una zona de alrededor de unos 3.000 metros cuadrados que, como pueden ver, una altitud de unos 3.000 metros, que como pueden ver en la imagen de la izquierda, ya se puede apreciar ahí una de las características, y es que existe un altísimo grado de erosión, ¿no? Que la mayoría de esa zona está parcelada con distintas funciones que veremos ahora en mayor profundidad, ¿no? Y eso va a ser uno de los condicionantes, una de las características que van a condicionar el uso de las plantas en esta comunidad, en San Ignacio. Bien, por situarles algunas características biofísicas generales, más o menos en ese sector que está entre los 3.000 y los 3.500 metros de altitud, hay una variación de temperatura promedio de 6 a 12 grados en un tiempo bastante frío, más o menos, para lo que es la región. Una precipitación promedio de 500, 750 mililitros anuales, con ciertos periodos de sequía, ¿no? Marzo y abril suelen ser lo que registran los meses más lluviosos en esa zona. Y hay unas pendientes muy elevadas, pendientes que varían desde 25 a 70%, ¿no? Con esas altitudes, porque pueden imaginar que esas pendientes son algo característico y algo que condiciona mucho de la vida en San Ignacio. El suelo es muy rico, es tipo molisol. Ese es un suelo con bastante riqueza
es un suelo negro que es idóneo, ¿no?, para todo tipo de cultivos y que tiene gran presencia de materia orgánica, ¿no?, en su composición original. El uso del suelo, el principal, se destina para pastos. La comunidad vive principalmente de la venta de leche, entonces tienen por predio, por cada una de las unidades productivas, pues tienen un determinado número de cabezas de ganado, y gran parte de sus espacios, que no ocupan más de las 2 hectáreas, 3 hectáreas, pongamos como mucho que tengan por unidad productiva, gran parte se destina a pastos, y de una manera secundaria también tienen una pequeña parte que se dedica a cultivos, normalmente hortalizas, ¿no? Toda la zona, como ya han podido ver, como ya han podido intuir en esa primera lámina de la comunidad, presenta un alto grado de deforestación, ¿no? Aunque aún así persisten algunos pequeños parches boscosos, algunos relictos, que principalmente tienen una función en la comunidad, ya lo veremos más adelante, pero que funcionan como lindes entre distintas parcelas, y también para frenar un poco la erosión, que es uno de los problemas a los que se enfrentan debido a esas grandes pendientes en su territorio. Bien, respecto a las características socioeconómicas de la comunidad, ahí conviven alrededor de unas 150 familias de origen quichua de la sierra. Pertenecen a organizaciones como son la CONAIE, que es la Organización de Nacionales de Pueblos Indígenas del Ecuador, y la Ecuarurali, que es otra organización que pertenece a la CONAIE y que representa a los quichuas de la sierra. Y dentro de eso, si recuerdan, nuestro objetivo era potenciar el empoderamiento de la mujer en distintos aspectos. Entonces, uno de los contactos principales que hicimos dentro de la comunidad fue con la Asociación de Mujeres de San Ignacio, que forma parte de una organización superior de mujeres de la región, ¿no? Y dentro de la Asociación de Mujeres hay una asociación productiva que se fundó en el marco del proyecto y es con quien hemos trabajado la mayor parte de este estudio en lo botánico. ¿De qué viven? Pues como ya he comentado, venta de leche y hortalizas que básicamente se venden en mercados locales y los excedentes son para autoconsumo, ¿no? Es una agricultura de autosuficiencia y ciertos excedentes se venden en los mercados locales, ¿no? Algunos rasgos preocupantes: pobreza por necesidades básicas insatisfechas, es un indicador que aparece recogido dentro de las instituciones ecuatorianas, se sitúa en torno al 93%. Bien, entonces, un poco para que nos situemos, son pequeñas unidades productivas, como digo, de 1 a 3 hectáreas, viven principalmente de venta de leche, por lo tanto, gran parte de sus tierras son para pastizales, tienen pequeñas zonas de cultivo, pero como hablaban de muchas especies con distintas funciones, dijimos, muy bien, vamos a ver qué es lo que sucede aquí, cómo funcionan las plantas, cuáles son sus funciones en la comunidad y por qué consideran ellas que son tan importantes. Bien, muchas de las cuestiones que van a ver aquí en la metodología ya las ha comentado la doctora Manelli. En primer lugar, cuando se realiza un estudio relacionado con las comunidades, el primer paso es realizar un informe de consentimiento, unos acuerdos y una definición de cuáles son los objetivos y cuáles son lo que se espera cuando finalice la investigación, ¿no? ¿Esto de qué parte? Pues parte obviamente de malas experiencias previas donde muchos investigadores acudían a las comunidades, recogían la información, simplemente se iban con esa información y posteriormente se encontraban con que habían patentado algunos productos y esos productos no repercutían en las comunidades, ¿no? Por suerte, en los últimos años, como ven ahí,
existen una cantidad de convenios internacionales que, por un lado, recogen la importancia de la biodiversidad biológica y del conocimiento que albergan las comunidades, ¿no? Entonces, todos esos documentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas declarado en el 2007 por las Naciones Unidas, el Convenio de Biodiversidad Biológica, posteriormente desarrollado en el Protocolo de Nagoya, todos esos son protocolos donde básicamente vienen a establecer unos lineamientos para que el conocimiento no quede solo en un agradecimiento al final de la investigación, sino que de alguna manera las comunidades se beneficien de este tipo de investigaciones. En el contexto de Ecuador se desarrolló recientemente, creo que si no me equivoco, que hace un par de años hubo una serie de modificaciones, pero hay un código orgánico de economía social de los conocimientos, creatividad e innovación, que se conoce como el Código Ingenios, donde también establece, en el contexto de Ecuador, la importancia de esto que estamos hablando. Bien, entonces, obviamente, el primer paso fue el informe de consentimiento, acuerdos previos y definición de cómo íbamos a realizar esa transferencia de conocimiento. Posteriormente, una vez que ya todo eso se aclaró, se propuso realizar una serie de encuestas, se diseñaron unas encuestas semiestructuradas, es decir, con cierto tipo de preguntas más o menos cerradas y otras más abiertas para que diera lugar a cierto tipo de explicaciones, pero también se acompañaron con entrevistas, visitas al campo, que fueron registradas también por medio de distintos medios, principalmente se grabaron, ¿no? Para que siempre se pierde mucha información, aunque uno piense que en el diseño de la encuesta lo tiene todo definido, es importante, como comentaba en la exposición anterior, tenerlo registrado por distintos medios para ir complementando esa información que aparece en este tipo de estudios. Bien, aquí hay una cuestión que nosotros vimos interesante y es que es importante relacionar los usos de la comunidad con los servicios del ecosistema. Quien no conozca este término, básicamente el concepto de la biodiversidad y la conservación ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, principalmente, a través de la evaluación de los ecosistemas del milenio del 2003, hay muchos autores que empiezan a definir cómo podemos medir la importancia que tiene la biodiversidad para la sociedad. Entonces, de manera general, se establecen estos 4 servicios principales, que son los servicios de provisionamiento o de abastecimiento, de provisión, que son directamente lo que obtienes de la biodiversidad: alimentos, medicinas, combustible, alimentación del ganado. Los servicios de regulación, es decir, la biodiversidad puede ayudar a regular el clima, aportando sombra, bajando la temperatura en determinados sectores, puede ayudar a la fertilización, sobre todo eso, los microorganismos en el suelo, se ve claramente. Las plantas pueden ayudar a la polinización y para el control de plagas, eso son cuestiones así claras de la biodiversidad. Y otras cuestiones muy importantes son las intangibles, es decir, muchas de las, no solo la biodiversidad, muchas de las cosas que valoramos son por la importancia que tiene para nuestra cultura. La biodiversidad en ese sentido también aporta. ¿Por qué? Porque dentro de ese concepto cultural se realizan, por medio de la biodiversidad, distintos tipos de rituales, también por un carácter estético. Y lo vemos muy claro en este concepto, en este contexto de pandemia, ¿no? Cuando hemos podido salir un poquito a la calle, ¿dónde hemos ido? A sitios abiertos, sitios donde nos hagan relajarnos, bosques, campos, sitios donde haya un cierto contacto con la naturaleza. Y otro servicio que aporta la biodiversidad es que por sí mismo es un hábitat para el desarrollo de otro tipo de especies, mantiene la biodiversidad, etc. ¿Por qué decidimos englobarlos en este tipo de servicios? Porque esto nos permite de alguna manera valorar, evaluar en un contexto de desarrollo. Es decir, si nosotros queremos proponer un desarrollo local en una comunidad muy vinculada con la biodiversidad, tenemos que tener claro cuáles de estos servicios son los más importantes en la comunidad.
Bien, en nuestro caso utilizamos también una serie de indicadores para saber la importancia de las especies. En nuestro caso utilizamos el valor de uso. Valor de uso lo que viene a mostrar es cuántas veces en nuestras encuestas reportan un determinado uso para una determinada especie y lo divides entre el número de encuestados. Obviamente, a medida que hay mayores reportes, mayor valor de uso, ¿no? Es directamente proporcional. Este se ha utilizado durante muchísimos años en muchos estudios etnobotánicos y lo que te da es una visión así sencilla, inicial, de cuáles son las especies más importantes dentro de una comunidad. Bien, pues obviamente también hubo un proceso de identificación. Para ello pues se emplearon las bases de datos del Jardín Botánico de Missouri, ejemplares de referencia principalmente del herbario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y posteriormente fueron depositados en el herbario de botánica aplicada de la Universidad Técnica de Córdoba. Bien, de manera general, en una pincelada de lo que encontramos, en una primera caracterización botánica, desde el punto de vista botánico, encontramos 118 taxones distintos que pertenecen a 46 familias botánicas. Las familias más representadas son las que tienen en esa gráfica, que son las fabáceas, asteráceas, las labiadas, bueno, todas las que ven ahí en pantalla, ¿no? Son familias muy comunes y muy representadas en la mayoría de comunidades altoandinas en la región del Ecuador, ¿no? Esto coincide con otros estudios similares en la zona. Analizamos también el porcentaje de especies introducidas y especies nativas, y de esas 118 taxones que encontramos, 48 son especies nativas y 4 de ellas endémicas de la región del Ecuador, que son esas 4 que tienen ahí: la moradilla, la Salvia aquitensis, el piquil, el higuerón y el pumamaqui, ¿no? Son 4 especies que, si bien están en un estado de conservación no de preocupación menor, pues bueno, están catalogadas como endémicas y requieren un especial énfasis en su ¿no? Como están consideradas. Bien, respecto a esas categorías que habíamos establecido, la mayoría de taxones en la comunidad se emplean con uso medicinal, 42 taxones. Hay una función regulatoria, esa que aparece ahí como sombra refugio, que representa al número de especies que se emplean. Digamos, una acción multipropósito. Funcionan como linderos, sirven para luchar contra la erosión y a la vez sirven como sombra y refugio principalmente para el ganado. Hay 24 taxones. El alimentario, obviamente, es de lo que vive la comunidad. También hay muchos taxones, 19 taxones. Y el ritual también es un componente importante, ya lo veremos un pelín al detalle más adelante. Y también usos muy importantes en la comunidad son el ornamental y el control de plagas, puesto que principalmente viven de la agricultura. Hay muchas especies que no son exclusivas de estas categorías y que se emplean indistintamente para distintos usos, ¿no? Son esos 20 taxones que aparecen aquí. Fijaos, si nos fijamos en los reportes de uso, eso quiere decir, yo hago una entrevista en una determinada unidad productiva, ¿no? Y una persona me puede dar 70 reportes de uso. Una especie sirve para 10 cosas, otra especie sirve para 2. Por eso es el número tan elevado de reportes de uso, ¿no? Pues fijaos, principalmente esto te da una visión de cuáles son las cuestiones más importantes de la comunidad. Principalmente tienen abastecimiento, tienen alimentos, medicinas, alimentación del ganado y combustible. Y un componente de regulación muy importante, 270 reportes de uso para sombras y refugio, igual que para el control de plagas, ritual, ¿no? El ritual 62. El resto ya son un número de reportes menores, ¿no? Bien, esto, como les decía al principio, nos sirve para saber que principalmente la comunidad se centra en qué puede obtener.
y cómo puede usarlo, o sea, cómo puede consumirlo, cómo puede venderlo. Esa es la visión que nos da esa clasificación de los servicios del ecosistema. Haciendo un recorrido, así más o menos para que identifiquen cuáles son las especies más importantes, en el tema de alimentación, pues básicamente debemos pensar que es una zona agrícola de alta montaña, con esas características que hemos visto, y ahí básicamente se dan cultivos de hortalizas, ¿no? Entonces, se dan pues, cultivos de ciclo anual, como son la papa, Solanum tuberosum, el haba o la lechuga. Pero, bueno, esos son los que presentan el valor de uso más importante, 0,58, 0,56 respectivamente, pero también hay otros cultivos importantes, como son el rábano, como es la celga, bueno, entre otros, ¿no? Esos cultivos van variando dependiendo del calendario, pero una característica es que no se tocan. Quiero decir, esos cultivos son para vender y comer. Pocas utilidades más les sacan. Y son bastante fijos. Esos 19 táxones están en mayor o menor medida en casi todas las unidades productivas. Todas tienen un valor de uso muy alto, ¿no? La alimentación del ganado se centra principalmente en 6 especies. Esas 6 especies suponen pues, entre el 50 y el 60% de la superficie y básicamente lo que hacen es un compuesto de distintas especies para generar ese pasto, ¿no? Y predominan en ese sentido la avena, la vicia y el ryegrass, como ven, valores de uso más grandes. Desde el punto de vista medicinal hemos visto que es donde más especies se utilizan, ¿no? ¿Cómo lo realizan en la comunidad? Pues en la comunidad es importante principalmente como una medida preventiva y como unos primeros auxilios. Obviamente hay un servicio, la comunidad está relativamente bien comunicada, pero sí que hay ciertas dificultades para llegar a los sitios, a los centros de salud más cercanos, ¿no? Entonces las plantas las siguen utilizando como una primera aproximación para curar la enfermedad, ¿no? Digámoslo así. ¿Cuáles son los principales usos? Pues los principales usos son respiratorios, gastrointestinales y también para golpes y para cuestiones de la piel, ¿no? También son usos así muy comunes que reportaban en la comunidad. Como especies más importantes, la camomila, y ahí se utiliza con valor de uso alto, ahí lo pueden ver, se utiliza en muchas de las unidades productivas, todas ellas, ahí hay un consenso absoluto para dolores gastrointestinales, que bueno, eso ya se sabe de la literatura de muchos años, no nos sorprende, pero no deja de ser curioso, ¿no?, cómo ese conocimiento se sigue manteniendo y existe ese consenso. Otras especies importantes, también muy comunes en la literatura del uso de plantas medicinales, son la chagra ortiga, que denominan, y la borraja. La primera de ellas, la chagra ortiga, se utiliza desde el punto de vista medicinal con una finalidad más de depuración. Cuando uno se siente que está hinchado, pues se utiliza la chagra ortiga para depurar un poco y eliminar líquidos, ¿no? Ese es un poco como definen el uso de esa especie. Y la borraja, que se emplea principalmente para la tos, ¿no? Existe bastante consenso entre todas las respuestas acerca del principal uso de la borraja como un antitusivo. Bueno, existen muchísimos más usos, ¿no? Pero bueno, eso no da el tiempo, pues no da tiempo a explicar todo. Aquí les muestro una de las especies más importantes, ¿no? La Ambrosia arborescens, el más conocido como el marco, es una especie nativa. Fíjense, por favor, en el valor de uso, tiene 1,49. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todas las unidades productivas lo utilizan para alguna cosa. Es decir, cada unidad productiva lo usa y tiene más de un uso dentro de ellas.
¿Cuál es el principal para el que se emplea? Como barreras vivas, y ahí pero tienen reportados usos medicinales, suplementos alimenticios del ganado, control de plagas, también se utiliza con ruda, con la chacra ortiga, en unos determinados preparados, determinadas pesticidas. Si dijéramos una especie emblemática de la comunidad, sería el marco. Junto con esta que es la chilca, Baccharis latifolia, que como ven también tiene un valor de uso altísimo, 1.19. Al igual que sucede con la anterior, la podemos ver en los linderos y en esos linderos pues tiene una función también medicinal, también lo utilizan como suplemento alimenticio del ganado y también en los preparados que tienen para controlar las plagas en los cultivos. Bien, hay un componente muy importante en la comunidad que es el ritual, ¿no? Si bien no es tan importante como el medicinal, como el que hemos visto anteriormente, pero hay un conjunto de especies, en total creo que fueron 6 especies que exclusivamente eran para fines rituales, aunque muchas otras se empleaban de manera esporádica, como hemos visto anteriormente con la chilca y el marco, ¿no? Aquí las especies más importantes son la ruda y la Santa María. Aquí hay un tipo de afectación muy conocida por todas las comunidades indígenas, no solo de Ecuador, sino que comparten también, y se puede leer en distintas publicaciones en Bolivia y en Perú, que es el que denominan mal aire, ¿no? Cuando preguntaba a la comunidad a qué se referían con mal aire, básicamente la idea general es un tipo de enfermedad que sientes como que no te encuentras mal, pero te encuentras en un estado de decaimiento, una energía extraña, que no sabes muy bien de qué te procede, porque ni te sientes mal del estómago, no hay una causa clara, y todos tienen así como una idea de que se debe a envidia de otros que te han echado una mala energía, una mala vibra, y eso es un poco el contexto del mal aire dentro de esta comunidad, ¿no? Entonces, para ello realizan una serie de limpias que suelen consistir en limpiar un espacio, y lo que hacen es quemar distinto tipo de plantas, y la limpia puede ser a la persona o al espacio, ¿no? Con el humo de esas plantas que se han generado. Estas son las especies más importantes, aunque insisto, hay muchas otras que se emplean también para este propósito. Aquí coincido con la exposición anterior, ¿no? Normalmente dejamos de lado, es muy común en los estudios etnobotánicos hablar de las especies medicinales. La mayoría de especies medicinales, la mayoría de estudios se basan en especies medicinales, pero el componente ornamental aquí nos dimos cuenta que era muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente en la mayoría de los predios, es decir, en todos, como ven ahí, valor de uso 1.02, existen algunas especies ornamentales, ¿no? Y esas especies ornamentales, cuando preguntabas o las entrevistas, tenían muchos propósitos. No estaban ahí simplemente porque nos gustara la flor, sino porque sabían que sirven para polinizar, atraen distinto tipo de polinizadores. Por lo tanto, tienen una función como hábitat de especies y refugio para determinado tipo de insectos que por medio de la polinización pues les ayuda a cumplir los distintos ciclos de cultivo, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Pues las especies ornamentales, ya digo, están presentes no solo por su belleza, sino por muchos de esos usos distintos que tienen importancia. Bien, un poco, esa es una visión general de las principales, hay muchísimas más, ¿no? Pero un poco por honor al tiempo. Esas son las especies, ahí han visto con los valores de uso más altos, las que quería recalcar. Y analizamos también una manera inicial un poco que
qué aspectos más que socioeconómicos, sociales podrían contribuir a la distribución del conocimiento en la comunidad, ¿no? Entonces, ahí, bueno, eso ya lo habíamos comprobado en el diagnóstico participativo que les comentaba al principio, pero el 72% de las personas que informaban que sabían del uso de las plantas en cada una de las unidades productivas eran mujeres. Es un dato muy interesante. El 68% se encuentra en un rango de edad de 30 a 50 años, eso es interesante porque indica que ese conocimiento todavía tiene un largo recorrido, y el 79% un nivel de escolarización máximo de primaria, quiere decir que no existe una vinculación directa entre un nivel de estudios alto y conocimiento sobre plantas, ¿no? Obviamente estos son unos pequeños estudios descriptivos, pero sí que nos dieron la pista para proponer trabajar en profundidad algunos de estos aspectos para ver cómo podía evolucionar el conocimiento a lo largo de los años. Otra cuestión preocupante es esa parte B de la parte socioeconómica, es que existe una erosión del conocimiento. Eso es obvio, ¿no? Si analizamos el valor de uso de todos los taxones, recuerden que eran 118, 32 de ellos solo se reportan una vez, son valores de uso mínimo, y 55 tuvieron valores de uso muy bajos, por debajo de 0.39, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el conocimiento de esas 87 plantas es fácil que se pierda, porque están reportadas muy pocas veces. Cuando hablabas de este tema en la comunidad, comentaban varios aspectos importantes a destacar, que eso ya lo trabajaremos en profundidad, ¿no? Uno de ellos es el desapego de las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones, pues poco a poco quieren alejarse de él. Uno, porque ven que la agricultura no les da una oportunidad de vida, y otra simplemente porque el hecho de estudiar hace que se desapeguen de la comunidad y empiecen a desarrollar otro tipo de intereses, ¿no? Cuando vuelven a la comunidad, las nuevas generaciones, pues sienten Perdón, que... interrumpir. Sí. Quedan 3 minutos de ponencia. Con permiso. Ok, muy bien. Estoy en tiempo, más o menos. Eso, bueno, pues ese era uno de los motivos principales, la pérdida de las nuevas generaciones, y otro es, pues básicamente, la influencia de mercados externos, ¿no? Cada vez hay mayor influencia de superficies comerciales altas donde se venden productos muy homogéneos, y estas ventas informales de especies que pudieran servir con usos medicinales o simplemente hortalizas o distintas variedades que pudieran desarrollar, no tienen tanta cabida en los mercados. Entonces prefieren asegurar con 4 o 5 variedades de especies que son las que se aseguran que van a comer. Bien, un poco estos son los resultados, una visión general. Como conclusiones, pues ahí podemos ver que, sorprendentemente, en un espacio donde aparentemente había una gran deforestación, pues existen bastantes especies y que dan bastantes servicios a la comunidad, servicios de abastecimiento como alimentos, medicina, leña, alimentación del ganado, unos servicios de regulación, controlan plagas, fertilización, polinización, también sirven como hábitat para especies, y un servicio cultural muy importante porque sirven como rituales y ornamentales. ¿Esto de qué les sirve? Pues mejora las capacidades adaptativas de cara a la situación de cambio climático a la que se enfrentan las comunidades y que son especialmente vulnerables. Bien, como hemos dicho, gran diversidad se agrupa en 7 familias principales, y por destacar las especies más importantes serían el marco, la chilca y la malva. Si hacemos mención un poco al valor de uso más alto que hemos encontrado. Este es un punto muy interesante, y es que se observa una diferencia de género en la gestión de la biodiversidad. Esto no es sorprendente, hay muchísimos estudios que consideran que la perspectiva de género es clave para las estrategias de conservación, ¿no? Si bien en nuestro estudio este es un dato
indirecto, no indirecto, pero podemos decir que no hemos estudiado cuántas especies conocen hombres y mujeres en profundidad, no hemos hecho un estudio en perspectiva de género, pero obviamente el 72% de los predios serán gestionados por mujeres, por lo tanto, estrategias de conservación deben tener en cuenta, sin duda, este factor. Y por último, de todos lo que hemos comentado, de esos 118 táxones identificados, el 72% tiene un valor de uso muy bajo, lo que indica que hay una erosión del conocimiento que debe ser considerada para salvar, valga la redundancia, el conocimiento en la comunidad. Bien, indicar que estos resultados, pues obviamente, lo interesante de este tipo de trabajos es que requieren conocimiento multidisciplinar. Y tengo el placer de anunciarles que esta información, así en profundidad, diseñada en formato de guía descriptiva, se va a publicar en este año. De hecho, ya está en prensa, ya está maquetándose, y en este año saldrá un libro sobre el uso de plantas en la comunidad de San Ignacio, en la que participan, además de mi persona, Karina Freire, de IKEAM, Consuelo Chango, Sandra Paste, Karina Marín, compañeros de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Estudiantes, tanto María Chango como Sandra Paste, se matricularon en el contexto de este proyecto con trabajos de titulación relacionados con este tema. Y, por supuesto, es autora, es una manera de devolver este conocimiento, es autora la Asociación Productiva Warmimicui, que está representada por varias mujeres de la comunidad de San Ignacio. Bien, ahí participa la Universidad Técnica de Cotopaxi y la Asociación Botánica Ecuatoriana como editores, y IKEAM, que apoya a través del grupo de botánica del grupo de desarrollo local de mi persona. Bien, solo ya por terminar, indicarles que, como digo, este es un proyecto, un mini proyecto dentro de un proyecto donde analizamos la sostenibilidad económica, social y ambiental de la comunidad después de nuestro paso por ahí. Es decir, hemos intervenido en la biodiversidad, hemos intervenido en distintos aspectos sociales y económicos. Y bueno, si quieren consultar un poco más de cómo fue este paso, cómo influyó el hecho de que hiciéramos un estudio etnobotánico a nivel de biodiversidad, pues ahí están esos dos trabajos que ya están publicados. Y el último es un vídeo documental donde se explica el proyecto y donde las mujeres tienen la palabra, tanto de la comunidad de San Ignacio, esta que hemos presentado aquí, como de Yuxiloma, que también estaba dentro del proyecto. Listo. Pues con esto agradecer a toda la gente que ha colaborado. Falta mucha gente, pero obviamente los directos en este trabajo son la Comunidad de San Ignacio, la Asociación de Mujeres Indígenas, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y la Universidad Técnica de Cotopaxi por financiar el proyecto, la Universidad Técnica de Cotopaxi y la Asociación de Botánica Ecuatoriana por la publicación del libro. Y hay una asesoría importante que es de destacar, que es del magíster Álvaro Pérez, que es el curador del herbario de la Católica, que nos ayudó para identificar muchas de las especies, ¿no? Eso es todo lo que quería contarles. Muchísimas gracias por su atención. Estoy atento a sus dudas. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas del chat y empezamos. Pregunta el doctor Carlos Agudelo. ¿Qué especies de Amarantaceae usan y cómo las usan? Las especies de Amarantaceae son básicamente para el cultivo, o sea, son especies que se consumen, pues ahí hay distintas variedades de Amaranthus. Sí destacamos una extraña que no es tan común, que es Alternantera, que es un género poco común dentro del uso de las comunidades. De hecho, hubo pocos reportes de esa especie y lo utilizaban como medicinal, una planta medicinal que utilizaban como suplemento para dolores gastrointestinales principalmente. Rafael, perdón, intervengo un poquito. Es Sí. que como yo estudio la familia Amarantaceae, pues ese tema me Genial. interesa mucho. Ajá.
Amaranthus, sí, tiene muchos usos los amarantos, los llamados bledos también. Sí. Las hojas se pueden consumir como consumir lechuga, Ujú. pero hay que tener cuidado, especialmente cuando esta procede de sitios que son muy cálidos y de pronto donde las condiciones ambientales se tornan muy secas, Ujú. porque estas plantas tienden a acumular oxalato de calcio de manera importante en sus hojas y en los tallos. Entonces, por eso es bueno consumirlas siempre que sean hojas frescas, de pronto más jóvenes. Y si son plantas que provienen de periodos muy secos, mejor no consumirlas o en su defecto pasarlas por agua tibia, unos 30 grados, para disolver esos cristales y evitar de pronto problemas de intoxicación. Y no sé cuál alternantera será la que tú mencionas, No no la sé si llegamos a tienes el identificar. nombre. No la llegamos a identificar, se quedó como género, porque no teníamos... eh, De pronto será una que tiene hojas muy rojas, muy de color muy vino tinto, de pronto. No, no tanto, eran más verdosas. No tenían Ok. el color así tan vino tinto. Bueno, en Alternantera hay, de hecho es Pero el género saben, más grande de la familia y hay muchas especies que tienen diferentes usos medicinales, por ejemplo, para tratar enfermedades respiratorias, para tratar enfermedades relacionadas con el corazón, entre otros aspectos. Así que muchas gracias, Rafael, por la información. gracias a usted y además sabiendo que usted es experto en esa familia, pues lo tenemos en cuenta para enviarle algunos especímenes y que nos ayude. En fin, la colaboración acaba de surgir. Con mucho gusto, Rafael. Solo por complementar un poquito la información en la comunidad, nosotros hicimos dos cuestiones. La información que hemos mostrado aquí no es solo de lo que nos reportaban en las entrevistas, sino que hicimos visitas en campo para ver un poco de todo lo que nos decían cuánto realmente estaba cultivado o estaba presente de manera natural, silvestre, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que mucha gente hablaba del bledo principalmente para alimentación del ganado. Pero a la hora de la verdad, cuando nos dimos varios paseos, se ha dejado de utilizar. Es una planta muy importante, clave para la región andina, que están intentando recuperar desde distintas instituciones en Ecuador, pero realmente, al menos en el contexto de esta comunidad, era una de las plantas que habían dejado de utilizarse. Esa es la realidad. Bueno, pregunta Lina Freire. Vemos que Oreopanax también se usa en Ecuador. ¿Cuáles son sus usos? Bueno, en el caso del pumamaqui, es básicamente lindero. Son uno de esos ejemplos de especies multipropósito eh, eh, que están en los linderos, aparecen cerca de las propias casas y básicamente sombra, refugio, esa función multipropósito que comentaba dentro de la categoría de servicios regulatorios. Pregunta a Lina Freire. ¿Habían especies nativas contra el mal aire? Pues las especies que se utilizan principalmente del mal aire son las dos que hemos visto ahí, la ruda, la Santa María, y algunos incluyen ahí el marco, la chilca, que sí son nativas, ¿no? También el ají, que bueno, no es exactamente nativo de Ecuador, pero bueno, podría ser considerado de la región andina. Y esas son las principales especies que se emplean para el mal aire. Pregunta Lina Freire. ¿El uso de las plantas por mujeres no es un tanto sesgado o averiguaron a todos? No, eso es un poco lo que quería destacar, que nuestro estudio no puede llegar a una conclusión clara porque no se ha hecho un estudio de perspectiva de género. Es decir, para hacer un estudio de estos en profundidad, sería interesante pues, hacer un muestreo mucho más amplio, con el mismo número de mujeres y de hombres, y ver diferencias tanto en usos como en el número de especies conocidas. Eso somos conscientes, ¿no? Sin embargo,
el hecho de que en el 72% de las parcelas agrícolas sean las mujeres las que las gestionan. Y cuando hablo de gestionar, hablo de que su conocimiento, o sea, que el conocimiento de plantas era de ellas. Quiero decir, esto no es casual. La gente de la unidad productiva te dice, ella es la que sabe. Entonces ahí te das cuenta de que hay un componente importante para profundizar en estudios más adelante. No podemos llegar a una conclusión firme de decir, saben más, pero sí te da una pista que en el 72% las que manejen la tierra, las que conozcan las especies, sean mujeres, ¿no? Eso es lo que quería destacar. Pregunta Fátima Ana Luisa. ¿Cuál es el porcentaje existente de plantas medicinales en el sector? A ver, de 118 taxones son, nosotros en la comunidad detectamos 42, que es básicamente eso, pues representa el 40% de los taxones que identificamos con algún uso son de plantas medicinales. No sé el porcentaje exacto en otras comunidades, lo que sí te puedo comentar es que si miras algunos estudios clásicos de etnobotánica, recopilatorios, como los de La Torre y otros autores, sí que destacan que el uso medicinal es el principal en estas comunidades. También es un poco sesgado porque la mayoría de estudios se han centrado en plantas medicinales. No hay tantos a nivel general que intenten estudiar todo, ¿no? Pero sí es un porcentaje alto de uso. Alina Freire pregunta, ¿la malva es también utilizada como alimento para los cuis? Esto lo observé en otra comunidad cerca de la Tacunga. Sí, lo que utilizaban las hojas principalmente y lo utilizaban ahí como complemento. Efectivamente, para animales menores, conejos y cuyes. Para eso lo utilizaban también. Pregunta Mara Salgada. Para ti y por tu experiencia, ¿cuál sería esa solución a los desiertos alimenticios en las grandes ciudades? Con desiertos alimenticios te refieres ¿me puedes explicar ese concepto para saber a qué te refieres exactamente? O sea, Vamos a iniciar con el cierre de las preguntas que quedaron pendientes, pues si el ponente las puede leer o se las pueden enviar a su correo personal. ya. Listo. Muchísimas gracias a todos por su participación y a los ponentes por estas grandes intervenciones y a los participantes por estar pendientes de estos congresos. Los dejo con la doctora Alina Freire. Muchísimas gracias, estimado Rafael. Muy interesante, muy interesante. Y gracias a todos. Me voy a permitir compartir la pantalla para la conferencia que vamos a ver de aquí a 15 días. Como ustedes conocen, estas conferencias son cada 15 días en las tardes, los miércoles, y les invitamos a que también nos envíen sus propuestas de que ustedes desearían también presentar una conferencia. Entonces, aquí tenemos, no sé si es que pueden ver todos. Aún no se ve. Veamos. Entonces, para el día miércoles 28 de abril, 28 de abril, no sé si ya pueden mirar la pantalla. De momento no, está como comenzando a compartir. Gracias, Rafael. No, yo creo Entonces que vamos a leerlas porque no, qué pena que no se comparta. En todo caso, vamos a tener a dos conferencistas. La primera es la doctora, la magíster Ana Lucía López González de Colombia.
quien va a dar una charla sobre nativos y foráneos, entre el derecho a la vida y la sentencia de muerte. Y la siguiente charla en el mismo tema de plantas nativas, de organismos nativos y exóticos, tendremos a la doctora Ileana Herrera, de acá quien es de Venezuela, trabaja aquí en Ecuador y es colega venezolana, quien va a dar una conferencia sobre especies exóticas invasoras en Ecuador continental. Están los correos de las colegas. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber asistido a esta conferencia. Muchas gracias a los conferencistas. Y si es que, no sé si es que tenemos otras preguntas o son ya las 6 de la tarde. Entonces, no sé si es que finalmente pudieron observar o no. Entonces, le doy la palabra a Carlos. Muchísimas gracias. Lina, si quieres, en YouTube tenemos 2 preguntas, entonces le pediría el favor a Laura si las puedes reportar. Excelente, excelente. Sí, profe. Tenemos 3 preguntas, de hecho. Clever Gilberto Castillo de la Guerra nos pregunta: buenas tardes, doctor Rafael. Una pregunta para la comunidad: ¿cuál es la dimensión de mayor impacto? La dimensión se refiere, si se refiere a las dimensiones social, o sea, agroambiental o económica, para ellos hay una fuerte vinculación con el uso agrícola, ¿no? Y de eso dependen muchas de las cuestiones. Te pongo un ejemplo. Ellos usaban muchas más plantas para curar el ganado, para curar los cultivos, pero las exigencias de calidad de la leche han hecho que tengan que utilizar eso y empiecen a utilizar la parte química, ¿no? Para poder curar el ganado. Entonces, muchos de los condicionantes que pasan para el desarrollo de la comunidad dependen de la capacidad de gestionar la parte agrícola, entendida como la parte ganadera y la parte agrícola. Si somos capaces de gestionar de una manera sostenible eso, la comunidad podrá desarrollarse mucho mejor. No sé si he respondido muy bien a tu pregunta con lo de las dimensiones, espero que sí. Muchas gracias. Y Mariano Casquete nos hace 3 preguntas, pero voy a tratar de ponerla en una porque es relacionado. Él nos pregunta: ¿el amaranto también se encuentra en la costa o solo en la sierra? ¿Qué enfermedad puede prevenir el amaranto? Y si es mejor el amaranto o la quinoa. El amaranto es ampliamente distribuido, es una especie que considera un superalimento precisamente por su capacidad de adaptación a distintos tipos de ambientes. Otra cuestión es que dependiendo del ambiente desarrolle unas propiedades mejor que otras, ¿no? En cuanto a los usos medicinales del amaranto, no los he estudiado en profundidad. Lo que sí sé es que tiene unas grandes propiedades nutricionales con una composición muy balanceada de todos los aminoácidos y tiene una gran presencia, por ejemplo, de lisina, aparte de vitaminas, hierro, lo que hace que sea un nutrimento muy interesante para temas de desnutrición. Eso es una de las principales cuestiones del amaranto. ¿Cuál es mejor, el amaranto o la quinoa? Responder a una pregunta así es muy complicado porque dependiendo de las características de la comunidad donde crezca, lo que buscas, qué problema deseas solucionar, sería conveniente el cultivo de uno o de otro. De per se no existe una especie mejor que otra, sino el uso que tú le quieras dar, ¿no? De hecho, todas las plantas son necesarias. Otras cosas es que nosotros la utilicemos o no. Muchas gracias, doctor Rafael. Muchísimas gracias a todos. Un saludo cordial de la Universidad del Quindío para el programa de biología, el rector de la universidad, José Fernando Echeverry, y el director del programa de biología, Larry.
Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Gracias a todos amigos por acompañarnos. Rafael, muy amable. Maneli, muy amable. Feliz noche para todos. Feliz Feliz noche, noche. muchas gracias. Bien. Cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias a todos.